Hola, mi nombre es Sabrina González, soy residente de primer año de TCBA y hoy voy a presentarles un ateneo sobre sarampión. A modo introductorio, hay que saber que el sarampión es una enfermedad febril autolimitada caracterizada por una erupción maculopapular. Es causada por un virus de transmisión respiratoria que afecta sobre todo a niños menores de 5 años. Y se han reportado numerosos brotes desde el año 1980 en nuestro país, siendo el más reciente el brote del año pasado y por ello la elección del tema. Durante el Ateneo voy a hablar sobre la epidemiología, la taxonomía y la estructura viral, la patogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico y por último el tratamiento y la profilaxis. En cuanto a la epidemiología, en el año 1963 se introdujo la vacuna y se generalizó su uso. Pero antes de esto, cada 2-3 años, se registraban importantes epidemias que ocasionaban cerca de 2 millones de muertes al año por sarampión en todo el mundo. Y la mayoría eran niños menores de 5 años. Entre el año 2000 y el año 2017 se estima que la vacunación masiva disminuyó la cifra de defunciones en un 80% en todo el mundo. Y tanto es así que en el año 2016 la región de las Américas es la primera región en declararse libre del virus endémico. Pero, a pesar de la existencia de una vacuna segura, económica y eficaz, en el año 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en todo el mundo y también la mayoría eran niños menores de 5 años. Y en el año 2018 más de 140.000 personas murieron de sarampión en todo el mundo. El virus sigue siendo endémico en países en desarrollo y sobre todo en algunas zonas de África y Asia. ¿Pero qué pasó en Argentina? En nuestro país, la vacuna se introduce en el año 1965, pero como verán en el gráfico, se registraron numerosos casos desde el año 1980, y esto no solo en nuestro país, sino también en la región de las Américas. Por lo tanto, en el año 1993, la OPS crea el Programa de Control, Eliminación y Erradicación del Sarampión en las Américas. Y a partir de este año, como verán en el gráfico, disminuye abruptamente el número de casos. Pero en el año 1998 hubo un rebrote en nuestro país donde se reportaron 10.000 casos confirmados de sarampión y 66 muertes. Por lo tanto, se lanza una campaña de vacunación de puesta al día, en la cual se completa o inicia el esquema de vacunación en los individuos no vacunados. A partir de esta campaña, como verán, disminuye de vuelta abruptamente el número de casos y en el año 2000 se reporta el último caso endémico. Entonces, la Argentina pasa a ser un país libre del sarampión. Cabe destacar que desde el año 1999, luego de esta campaña, no se registraron más muertes de sarampión en nuestro país. Entonces, desde la eliminación del virus endémico, se registraron 32 casos de sarampión entre el 2008 y el 2012, todos ellos importados y ninguna muerte. Pero a fines del 2018 hasta principios del año 2020 se registró un brote tanto en Argentina como en las Américas y se notificaron durante estos años 20.000 casos confirmados de sarampión, 19 defunciones en 14 países y cabe destacar que la mayoría, el 88% de estos casos, los contribuyó el país de Brasil. En nuestro país se reportaron 179 casos y una muerte. Por lo tanto, se refuerza la inmunización, la vacunación masiva y Argentina, luego de 12 semanas sin notificación de casos, es decir, luego de 3 periodos máximos de incubación, en julio de este año logra contener el brote y sigue siendo un país libre de sarampión. Ahora vamos a conocer un poco sobre el virus que genera la enfermedad, comenzando por la taxonomía y la estructura viral. Existen distintas familias de virus que ocasionan infecciones respiratorias y entre ellas tenemos los ortomixovirus, paramixovirus, adenovirus, rinovirus y coronavirus. El sarampión pertenece a la familia de paramixovirus.
Entonces, para completar la taxonomía, el virus del sarampión es del orden Mononegavirales, familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae y orden Morbillivirus. En cuanto a la estructura viral, el virus posee un diámetro de 125 a 250 nanómetros. Su genoma es una hebra de RNA de cadena única de polaridad negativa y por eso posee una transcriptasa asociada al virión. Y como verán en el esquema de la izquierda, el material genético del virus es no segmentado y esto hace que sea más estable genéticamente y por eso tan efectiva la vacuna. Además, posee una nucleocápside tubular con simetría helicoidal. En la envoltura lipídica posee 3 proteínas importantes. 2 de ellas son glicoproteínas. La hemaglutinina, mediante la cual se va a unir al receptor en la célula blanco, y la otra glicoproteína importante, que es exclusiva de los paramyxovirus, es la proteína de fusión F, que va a ser fundamental en la penetración del virus a la célula blanco. La otra proteína, que es no glicosilada, y es característica de este virus, es la proteína M, que se ubica en la parte interna de la envoltura y separa el material genético de la envoltura lipídica. En cuanto al genoma del virus, posee 15.894 nucleótidos y está dividido en 6 unidades de transcripción. Ellas son el gen NP, que codifica para la nucleocápside y la fosfoproteína, el gen P, que utilizando diferentes ORF codifica para las proteínas P, C y B, que están implicadas en la regulación de la transcripción, el gen F, que codifica para la proteína de fusión que les mencioné anteriormente, el gen H, que va a codificar para la hemaglutinina, y por último, el gen L, que codifica la proteína LARGE, que sería la polimerasa. Ahora bien, sabiendo la estructura viral, vamos a conocer la patogenia del virus. Lo primero que hay que saber es cómo se transmite. Al ser un virus de infección respiratoria, se transmite a través de la tos, el estornudo, el contacto personal íntimo y el contacto directo con las secreciones nasales y faringias. Se puede transmitir además por el aire y las fomites, donde permanece activo durante 2 horas. Es importante saber que el virus puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. Entonces, una vez transmitido, el virus ingresa a través de la vía respiratoria, interacciona con los receptores vasolaterales de las células del epitelio, de la tráquea y de los bronquios, y luego el virus es captado y transportado a los tejidos linfáticos regionales, donde va a interaccionar con los linfocitos. El virus va a ingresar a los linfocitos a través de la interacción de la hemaglutinina con la proteína que funciona como receptor, que es el CD46 o el CD150, de los linfocitos. La proteína F estimula la fusión de la envoltura del virus con la envoltura plasmática del linfocito e ingresa el material genético a la célula. El genoma se transcribe a RNA mensajeros individuales que van a traducir las diferentes proteínas estructurales. Las proteínas que se encuentran ancladas a la envoltura viral van a migrar hacia la membrana plasmática. El genoma se va a asociar con la transcriptasa y luego se asocia el material genético con dichas proteínas de la membrana plasmática, se ensamblan los viriones maduros y van a abandonar la célula por un proceso de gemación. Pero ¿cómo es la respuesta inmune? En el gráfico que les muestro a continuación, se grafica los niveles relativos en función del tiempo. El día 0 es el día que comienza el exantema, y se puede observar que 4 días antes, como les mencioné anteriormente, el individuo comienza a contagiar porque ya se detecta virus en la sangre. Pero desde el comienzo de la infección, que sería el día -14, no se observan niveles relativos de linfocitos ni de anticuerpos,
y esto es porque el virus genera una primera fase de inmunosupresión que dura hasta 4 días antes del inicio del exantema, a partir de la cual ya se empieza a observar respuesta inmune. Comienzan a aumentar los niveles de linfocitos CD4 y luego, con el comienzo del exantema, aumentan los linfocitos CD8 y los anticuerpos. La IgM alcanza su punto máximo alrededor de los 7-10 días después del comienzo de la erupción y disminuye rápidamente y luego de 6 a 8 semanas se vuelve indetectable. En cambio, la IgG aumenta gradualmente y alcanza su punto máximo dentro de las 4 semanas después del inicio del exantema y permanece de por vida. Como conclusión de la patogenia, se puede decir que el sarampión es una enfermedad sistémica que se acompaña de una fase inicial de inmunosupresión, seguida de una sólida respuesta inmune protectora. Y este efecto paradójico parece relacionarse con interacciones tempranas del virus con las células inmunes que les expliqué anteriormente. Ahora vamos a conocer un poco sobre el cuadro clínico de la patología. Desde la exposición del virus, que sería el día 0, hasta el día número 10, hay un periodo de incubación asintomático. Luego, el primer signo que aparece es la fiebre alta, seguida de las manchas de Compling, que son características del sarampión y son unas pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. El paciente además puede presentar conjuntivitis, tos y rinorrea. En el día 14 comienza el exantema, que dura aproximadamente hasta el día 20, donde desaparecen los síntomas. Se pueden generar complicaciones como diarrea, otitis media, neumonitis intersticial y neumonía en el 30% de los casos, encefalitis en el 0,1% de los casos o síndromes convulsivos en el 0,6% de los casos. Estas complicaciones se van a presentar en niños muy pequeños y en pacientes desnutridos o en inmunosuprimidos. El virus tiene la particularidad de poder establecer una infección persistente en las células del sistema nervioso central, y esto puede ocasionar 3 enfermedades. La primera es la encefalitis postinfecciosa, que se va a manifestar entre 5 y 14 días después del exantema, y es ocasionada por mecanismos autoinmunes de naturaleza desconocida. La encefalitis de cuerpos de inclusión, que se manifiesta luego de un periodo de latencia de 3 a 6 meses, y es ocasionada por la invasión directa del virus al tejido neural. Y por último, la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad neurodegenerativa crónica, progresiva y fatal, que se va a manifestar entre 2 a 10 años después de la infección primaria y es generada por la infección persistente del virus en neuronas y en oligodendrocitos. Ahora les voy a explicar cómo se hace el diagnóstico. Lo primero que hay que saber es qué casos se van a estudiar. Los casos a estudiar son pacientes sin antecedentes de vacunación que tengan fiebre y exantema. Pacientes con antecedentes de vacunación reciente cuyo inicio de la fiebre y o exantema es menor a 5 días o mayor o igual a 12 días post vacunación. Cualquier caso de fiebre y exantema que además presente conjuntivitis, catarro nasal o tos independientemente de los días luego de la vacunación. Y por último, pacientes con fiebre y exantema de comienzo de 5 a 12 días post vacuna en los que se tiene alta sospecha de corresponder a un virus salvaje. Y esto es pacientes que han recibido la vacuna como bloqueo de caso confirmado o pacientes que hayan viajado a zonas de circulación viral entre los 7 y 21 días antes del comienzo de los síntomas. ¿Qué muestras vamos a tomar para hacer el diagnóstico? Ellas son suero para la detección de anticuerpos por IFI o ELISA, hisopado nasofaringeo, orina
o aspirado nasofaringeo para la detección del virus por PCR real time. Según el algoritmo diagnóstico que establece el Ministerio de Salud de la Nación, se va a recolectar junto con la muestra de suero una muestra de orina y de hisopado o aspirado nasofaringeo, que se van a reservar para su derivación en caso de tener un resultado positivo o indeterminado. Entonces, si la IgM en suero da negativa y la muestra tiene más de 5 días post-exantema, estamos frente a un caso descartado. Si la IgM da negativa, pero la muestra tiene menos de 5 días post-exantema, estamos frente a un caso sospechoso, no conclusivo, y lo que se hace es tomar una segunda muestra a partir del 5.º día. Y esto es así porque, como les mencioné anteriormente, la IgM alcanza su punto máximo entre los 7 y 10 días post-exantema. Entonces puede estar pasando que no haya llegado su pico y no lo estemos detectando justamente por ello. Si la segunda muestra da IgM negativa, se descarta el caso, y si da IgM positiva o indeterminada, se actúa según el algoritmo de muestra positiva. Entonces, estamos en el algoritmo de muestra positiva. Si la IgM da positiva o indeterminada, el caso es un caso probable y lo que se hace es derivar la muestra de suero junto con la muestra de orina y de hisopado que les mencioné anteriormente para confirmar la serología. Si en el segundo laboratorio la IgM da negativa, se actúa según el algoritmo de muestra negativa. Pero si en el segundo laboratorio la IgM da positiva y la PCR también, estamos frente a un caso confirmado y se completa los estudios de linaje y genotipo. Pero si la IgM dio positiva, pero la PCR negativa, lo que se hace es solicitar una segunda muestra de suero 14 días después de la primera para evaluar seroconversión en muestras pareadas, movilización de anticuerpos, prueba de avidez y diagnósticos diferenciales. Por último, voy a comentarles un poco sobre lo que es el tratamiento y la profilaxis del sarampión. En cuanto al tratamiento, hay que saber que no existen tratamientos antivirales efectivos ni aprobados para el uso humano. Se suele suministrar vitamina A porque durante la enfermedad estos niveles bajan abruptamente y pueden ayudar a prevenir las lesiones oculares y la ceguera. Y además está demostrado que suministrar vitamina A reduce la mortalidad en un 50% de los casos. Las complicaciones graves pueden evitarse con un tratamiento de apoyo que garantice la buena nutrición y el soporte hídrico. Y también se suelen administrar antibióticos para tratar la neumonía, las infecciones oculares y la otitis. En cuanto a la profilaxis, contamos con 2 vacunas. Una de ellas es la vacuna triple viral, que está constituida por cepas de virus atenuados de sarampión, rubiola y parotiditis, y por ello el componente triple viral. Es monodosis, es un polvo liofilizado, se conserva en heladera entre 2 y 8 grados. La dosis de administración es 0,5 mililitros tanto en niños como adultos y la vía de administración es subcutánea. Esta vacuna es la que se utiliza para la vacunación del calendario nacional. Acá les traigo el calendario nacional de vacunación, donde, como verán, se administra una primera dosis de la vacuna triple viral a los 12 meses y una segunda dosis a los 5 o 6 años. Esto es así porque existe un 5% de individuos no respondedores a la vacuna quienes ante la segunda dosis desarrollan protección. Además, si el paciente es mayor a 11 años, lo que se hace es iniciar o completar el esquema según corresponda, y lo mismo para el personal de salud. Es muy importante que el personal de salud cuente con la vacunación al día. Además, existe una dosis cero de la vacuna triple viral que se va a aplicar a niños que tienen entre 6 y 11 meses de edad que viven en áreas con circulación del virus o van a viajar a estas áreas. Se llama dosis cero porque no se toma en cuenta para el calendario de vacunación, con lo cual a partir de los 12 meses este individuo tiene que empezar con la vacunación del calendario nacional. La segunda vacuna, sí que les había mencionado, es la vacuna doble viral. Tiene cepas de virus atenuados de sarampión y rubiola, pero no tiene el componente de parotiditis.
Y la gran diferencia es que su presentación es multidosis, son 10 dosis. Y es un polvo liofilizado que una vez reconstituido se debe usar dentro de las 6 horas sin excepción porque luego pierde la efectividad. Se conserva al igual que la vacuna triple viral en heladera entre 2 y 8 grados. La dosis es la misma, es 0,5 mililitros tanto en niños como adultos y la vía de administración también es subcutánea. Esta vacuna se utiliza para acciones intensivas de vacunación en áreas con brote y para vacunación de viajeros a dichas áreas o fuera del país, excepto que sean niños entre 6 y 11 meses que van a recibir la dosis 0 de la vacuna triple viral que les mencioné anteriormente. Es importante saber que las vacunas tienen efectos postvacunales esperables. La frecuencia de la presentación de las manifestaciones clínicas, el tiempo de presentación postvacuna y la duración va a depender del componente de la vacuna. Yo me voy a centrar en el componente antisarampinoso. Con una frecuencia de un 5 o un 15%, los pacientes pueden manifestar fiebre. Con un 5% de frecuencia pueden manifestar exantema o tos, coriza y conjuntivitis, y el tiempo de presentación es de 5 a 12 días después de la vacuna y dura entre 1 y 2 días. Con mucha menos frecuencia, una cada 30.000 o 40.000 dosis aplicadas, los pacientes pueden manifestar trombocitopenia. Se presenta entre 15 y 35 días después de la vacuna y dura entre 3 y 6 semanas. Es importante saber estos tiempos de presentación postvacuna porque son los que determinan qué casos se van a estudiar y qué casos no, que les mencioné anteriormente. Por último, a modo de conclusión, me gustaría remarcar que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave y fatal, que afecta sobre todo a niños menores de 5 años, que no existe un tratamiento para la enfermedad y por eso es muy importante la vacunación, que los brotes se producen por el tránsito desde y hacia países con circulación viral, y que la única forma de controlarlos y combatirlos es mediante la vacunación masiva. Acá les dejo la bibliografía que utilicé, en la que me basé para hacer el Ateneo. Y muchas gracias por escucharme.